Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo seminario virtual de la Ferrer que se titula Combinación de datos de teledetección, medidas de sensores y simulaciones para la mejora del riego. Antes de empezar, pues explicar un poco qué hacemos en la Ferrer, y es que distribuimos, digamos, servicio técnico de Meter Group, Apogee Instruments, ADC Bioscientific, y también por formación y vocación hacemos consultoría especializada en agricultura y hidrología sobre planes estratégicos y gestión eficiente del riego en parcela, herramientas digitales para la agricultura, hacemos validación experimental de datos de satélite y también hacemos simulaciones de procesos en la zona no saturada del suelo. Mi nombre es Mireia Fontanet Ambrós, soy licenciada en Geología, tengo un máster en Hidrogeología y desde 2013 soy responsable del área de Hidrología de Suelos de la Ferrer. Este seminario va dirigido a investigadores, profesores y estudiantes universitarios y también a departamentos de I+D+I en el ámbito de la agronomía, fisiología vegetal, ecología, ciencias ambientales y forestales e hidrología. Por lo que hace al uso de este seminario virtual, se puede usar para fines académicos e incluso si necesitáis más información podéis contactar con nosotros mediante el correo que aparece en pantalla, que es info@labferrer.com, pero no se permite la reproducción total o parcial para fines comerciales de este seminario. Entonces, cuando se termine, lo vamos a colgar en el canal YouTube de la Ferrer y también vamos a colgar la presentación en SlideShare. Así que si lo queréis ver otra vez o queréis consultar alguna cosa de presentación, lo podéis hacer mediante estos canales. Tanto Meter como la Ferrer tenemos a disposición 2 blogs donde se publican estudios de caso, novedades, nuevos seminarios, así que si tenéis tiempo le podéis echar un vistazo y encontraréis mucha información de biofísica ambiental. Si empezamos ya lo que es el seminario en sí, primeramente vamos a introducir el tema explicando qué tendríamos que tener en cuenta para hacer un buen manejo y planificación del riego, y después vamos a ver un poco qué nos puede ofrecer la teledetección, la instalación de sensores, las simulaciones, y vamos a ver un poco las ventajas y desventajas de cada método. Si nosotros queremos hacer un manejo o planificación del riego, tenemos que tener en cuenta distintos criterios. El primero debería ser que tendríamos que tener información previa de la parcela. Es decir, deberíamos saber si ha habido un movimiento de tierras en la parcela, si hay zonas con más encharcamiento de agua o no, zonas con salinidad. Toda esta información es muy importante para hacer un buen manejo del riego. También deberíamos estimar o calcular el uso potencial del agua por parte del cultivo, es decir, cuánta agua puede utilizar el cultivo durante la campaña. También tenemos que monitorizar el agua en el suelo y determinar el comportamiento del frente de humectación, hasta qué profundidad nos llega el frente de humectación cuando aplicamos un riego. También deberíamos medir la conductividad eléctrica del suelo, ya que en función de esta conductividad eléctrica, el manejo del riego pues, va a ser bastante distinta. Y finalmente tenemos que conocer cuál es el estado del cultivo. Quiero decir, si nuestro cultivo está bajo condiciones de estrés hídrico o no, que es realmente lo que nos importa al final. Fijaros que he nombrado que hay que tener en cuenta lo que es el suelo, la planta y la atmósfera. Estos 3 elementos forman parte de lo que es un único sistema, que es el continuo suelo-planta-atmósfera. Entonces, en este sistema existe un diferencial de potencial que va del suelo a la atmósfera y va de altos valores de potencial hídrico hacia bajos valores de potencial hídrico. Entonces, deberíamos medir
cada elemento, el suelo, la planta y la atmósfera, por tener bien caracterizado todo el sistema y poder hacer un buen manejo de riego. Por ejemplo, en el suelo deberíamos medir la humedad de suelo, succión, conductividad eléctrica. Con la planta podríamos medir potencial de hoja, índice de área foliar, NDVI y por parte de la atmósfera deberíamos medir temperatura, precipitación, radiación, etc. Todas estas mediciones las podemos hacer mediante teledetección, con sensores o con simulaciones. Entonces, estas tres metodologías pues tienen ventajas e inconvenientes. Si empezamos por la teledetección, pues nos podemos descargar estas medidas de distintas páginas web de forma gratuita, son muy accesibles y nos dan una idea de cuál es la variabilidad espacial de una región o de nuestra parcela. Las desventajas es que mucho menos estas medidas deberían ser validadas con medidas hechas a campo y a veces podemos tener problemas con la resolución espacial y la resolución temporal. Cuando digo la resolución espacial es que a veces nuestra parcela de cultivo es mucho más pequeña que los píxeles que nos ofrece los datos de teledetección. Entonces, es imposible hacer un buen manejo de riego con estos datos. Y también, por lo que hace la resolución temporal, pues nosotros para monitorizar correctamente ciertos procesos de nuestra parcela necesitamos tener una alta resolución temporal de estos datos. Y la teledetección como máximo podemos tener un dato al día o dos. Entonces es un poco complicado hacer un buen manejo del riego únicamente con estos datos de teledetección. Por lo que hacen los sensores instalados a campo, nos miden realmente los procesos que afectan a nuestra parcela de cultivo y lo hacen a una alta resolución temporal si programamos nuestro data logger para esto. El problema que pueden ofrecer los sensores instalados a campo es que tenemos que estar seguros que cuando decidimos a dónde los vamos a instalar, que aquel punto de instalación pues, es representativo de toda la parcela de cultivo. Y esto a veces pues, no es fácil de determinar. Y finalmente tenemos los modelos de simulación, que la ventaja es que podemos tener nuestro sistema dentro del ordenador y podemos simular situaciones hipotéticas, pero hay que tener mucho cuidado porque las simulaciones no dejan de ser estimaciones y también hay que validar estos modelos con medidas hechas a campo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué proponemos nosotros para cómo deberíamos utilizar todas estas metodologías, toda esta información de forma correcta para poder hacer un buen manejo del riego? Primeramente, nosotros pues, proponemos descargarnos datos de teledetección y determinar si tenemos variabilidad espacial en la parcela. Si la tenemos, podemos asumir que tenemos distintas zonas y cada zona va a tener un comportamiento distinto o alguna de las zonas o todas ellas van a presentar algún problema distinto. Es en esta parte cuando podemos definir que se puede detectar un problema o detectar distintos comportamientos en una misma parcela de cultivo. Cuando la parcela ya ha sido dividida en distintas zonas, se pueden instalar los sensores o realizar medidas con distintos equipos y tenemos estas medidas in situ de la parcela. Como he dicho antes, podemos medir distintos procesos que están afectando a la parcela y tenemos estas mediciones a una alta resolución temporal, que es importante. Y es en esta parte donde podemos detectar qué está pasando en la parcela y podemos detectar si hay algún problema. Y finalmente, como último paso, podríamos utilizar las simulaciones que una vez han sido validadas y calibradas, pues podemos simular lo que está pasando en la parcela y proponer una solución alternativa de modo para corregir el problema o minimizarlo. Entonces, vamos a enseñaros distintos ejemplos donde se han usado datos de teledetección, sensores de humedad y simulaciones para
medir distintas situaciones bueno, distintos casos que nos hemos encontrado aquí en la Ferrer. Entonces, como muchos de vosotros ya sabéis, bueno, si empezamos por datos de teledetección y medidas de humedad de suelo, como muchos de vosotros ya sabéis, hay distintos satélites capaces de medir la humedad de suelo a los primeros 5 centímetros del suelo a una baja resolución espacial. ¿Qué pasa? Que si nosotros queremos hacer un manejo del riego, es imposible hacerlo con estos datos, ya que nuestra parcela es mucho más pequeña que esta resolución espacial. Entonces, desde hace un tiempo se están desarrollando distintos algoritmos de disgregación de datos de humedad para que sean más útiles para el manejo del riego. Entonces, en esta parte, en la Ferrer, lo que hicimos fue comparar datos de sensores de humedad con datos de un algoritmo que disgregaba los datos de humedad del satélite SMOS a 1 kilómetro de resolución espacial. ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos que, aparte de que teníamos la humedad superficial solamente, y nosotros a lo que nos interesa es la humedad radicular para hacer un buen manejo de riego, era que solamente teníamos datos 2 veces al día en caso que no hubiera nubes. Y esto es una resolución temporal baja. Entonces, lo que vimos es que este algoritmo presentaba unos problemas de resolución espacial también. En teoría, debería disgregar los datos de humedad a 1 kilómetro de resolución, pero realmente lo hacía a unos 15-20 kilómetros de resolución. Y esto lo vimos porque cuando habían precipitaciones generalizadas, el algoritmo realmente detectaba estos incrementos de humedad, pero cuando se aplicaba riego solamente en la zona de estudio, en la parcela de estudio, pues estos incrementos de humedad pues no se detectaban. Se puede ver en estas figuras. Aquí la primera figura es cuando había eventos generales de precipitación y aquí cuando había riego en la parcela. En verde tenemos los datos de humedad medidos por los sensores, el máximo y mínimo diario. En rojo, los datos de gravimetría medidos cogiendo muestra en campo, y en amarillo los datos del algoritmo. Cuando hay una precipitación, pues sí, el algoritmo responde y puede detectar estos incrementos de humedad, pero cuando hay riego solamente en la parcela, pues se puede ver que realmente no respondía y no detectaba estos incrementos de humedad. Todo esto está bastante mejor explicado en este paper que publicamos el año pasado. Si os es de interés, pues os lo podemos mandar en el PDF. Otro ejemplo con datos de teledetección es este que utilizamos, nos descargamos datos de cobertura vegetal. En concreto, nos descargamos datos de NDVI mediante Sentinel-2. Lo que queríamos ver es si en esta parcela de cultivo, que es otra de la que hemos mostrado anteriormente, había variabilidad espacial o no. Entonces, aquí tenéis los resultados. Aquí son los días después de la siembra y más o menos cada 5 días teníamos estos rasters de NDVI. Y ya se puede ver que a medida que la campaña va avanzando, pues hay distintas zonas que se comportan muy distintamente que otras. Entonces dijimos, vale, ahí se puede zonificar esta zona, pero antes lo que hicimos también fue validar estas medidas de satélite instalando 2 sensores de NDVI. Y aquí tenéis el resultado. Realmente, pues hay una buena concordancia entre los datos del satélite y del sensor y asumimos que bueno, se validó los datos, y otra cosa que se podría hacer también era convertir estos datos de NDVI a otras variables. Pues bueno, lo que hicimos fue dividir la parcela en distintas zonas de manejo, de forma que entonces ya se tenía más conocimiento a dónde se deberían instalar estos sensores de humedad, porque cada zona nos está describiendo que hay un comportamiento o un problema distinto.
En este caso, en los puntos negros se midió también los parámetros hidráulicos, quiero decir la curva de retención de humedad y la curva de conductividad hidráulica no saturada, y vimos que realmente había esta variabilidad, estas zonas de manejo coincidían con una cierta variabilidad con estos parámetros hidráulicos del suelo. Entonces, esta zonificación realmente es muy útil si no tenemos información de nuestra variabilidad espacial y tenemos que instalar sensores de humedad, por ejemplo. Entonces, ya tenemos una información previa para poder instalar los sensores. Una vez los sensores se han instalado, pues hay que programar el data logger a una alta resolución temporal y se pueden medir los procesos que afectan a la parcela perfectamente. Normalmente aquí tenemos un ejemplo con datos de humedad. Normalmente los datos de humedad son convertidos a agua disponible por la planta, que solamente consiste en la humedad en un instante menos el punto de marchitez dividido por la capacidad de campo menos el punto de marchitez expresado en porcentaje. Entonces, en este caso el cultivo era eran fresas y el suelo era arenoso. Y, por ejemplo, aquí se pueden ver distintos procesos. Ya se puede ver que cada vez que se aplica un riego, el agua disponible aumenta y supera lo que es capacidad de campo, produciendo un cierto drenaje. Esta información pues, podría ser bastante útil en el caso de tener problemas de salinidad en la parcela. Si tenemos problemas de salinidad, deberíamos lavar el suelo de estas sales, produciendo un lixiviado, y estos datos de agua disponible pues, nos podrían ayudar a verificar que realmente estamos lavando el suelo de esta sal. Cuando se ha producido el drenaje, volvemos al momento de capacidad de campo y en esta parte de aquí se puede ver cómo las raíces pues, están absorbiendo agua hasta que se vuelve a aplicar un riego otra vez. Si pasamos a las simulaciones, en este caso vamos a mostrar un ejemplo sencillo que hicimos, y es que era una parcela donde el manejo del riego era uniforme, excepto en 2 puntos distintos. En estos 2 puntos distintos se dejó de aplicar agua durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, en todos los modelos de simulación hay que imponer unas condiciones de contorno donde se imponieran condiciones, vamos a decir, atmosféricas en la parte superior, donde hay la precipitación, riego y evaporación, y de drenaje libre en el fondo, en la parte baja del perfil. Y también hay que definir de algún modo la absorción de agua por parte de las raíces. Después se tiene que definir qué propiedades hidráulicas existen en este perfil de suelo o qué materiales hay en este suelo, de modo que el movimiento de agua pues, puede variar a lo largo del perfil. Y aquí tenéis los resultados de humedad de suelo de la simulación en azul, en 2 puntos distintos de la parcela, y en verde y en rojo tenéis los datos de humedad medidos a campo. Entonces, ya se puede ver que la dinámica de humedad es distinta en ambos puntos, pero principalmente aquí no había riego en este punto de la parcela y se quería ver qué pasaba con la transpiración y los otros componentes del balance. Entonces, una vez se ha validado y calibrado ambos modelos, se pueden analizar los componentes del balance y, por ejemplo, en el caso de infiltración, tenemos los 2 resultados de ambas simulaciones y en verde se aplicó más agua que en el caso del otro modelo, en rojo. Esto tiene sentido porque si se paró el riego en un momento, pues la infiltración puede disminuir. Por lo que hace a la transpiración, se puede ver que más o menos es bastante similar en ambas simulaciones, pero en uno de los momentos que se
paró el riego, aquí pues la transpiración disminuyó sustancialmente. Entonces, esto se tendría que traducir de algún modo cómo afecta el rendimiento final del cultivo. Y finalmente podemos analizar el drenaje. Como que son dos puntos distintos de la parcela, seguramente las propiedades hidráulicas del suelo eran distintas. Entonces, la dinámica de drenaje va a ser distinta porque el agua se mueve de forma diferente en ambos puntos. Entonces, en la línea roja se puede ver que hay menos drenaje porque se aplicó menos agua en aquel punto, pero también se puede ver que las dinámicas de drenaje pues, son distintas. Entonces, otra ventaja de las simulaciones es que, como he dicho, que se pueden simular situaciones hipotéticas una vez estas simulaciones han sido validadas y calibradas. Este es un ejercicio que hicimos porque se quería determinar el riego óptimo de una parcela de cultivo en concreto. Entonces, lo que hicimos fue medir las propiedades hidráulicas, definir los materiales, como he dicho, del perfil de suelo, imponer unas condiciones de contorno y simular distintas estrategias de riego. Y lo que hicimos, aquí lo tenéis representado, fue hasta cuándo dejamos de secar el suelo, fue hasta 10, 20, 30, 50, 100 kilopascales. Esto quiere decir hasta cuándo dejamos de secar el suelo para aplicar un nuevo riego. Cada línea de color representa si aplicamos agua cada una hora, durante una hora, 2 horas, 3, 4 horas. Y en I tenemos el volumen de agua destinado para la infiltración, evaporación, drenaje y transpiración. Entonces, en estas gráficas se puede extraer varias información, pero nosotros queremos focalizar la atención en el gráfico de transpiración. Se puede ver perfectamente, aquí hay la transpiración potencial, se puede ver que realmente hay algunas estrategias de riego que son mucho más óptimas, que la transpiración es mayor que en otras estrategias de riego. Entonces, de aquí se puede sacar que sí, dadas unas propiedades hidráulicas determinadas y unas condiciones de contorno determinadas, en este caso, el riego óptimo para esta parcela de cultivo debería ser cuando el suelo se seca hasta menos 30 kilopascales, menos 30, menos 20, y se debería aplicar agua 1 hora por riego. De este modo se podría tener un riego óptimo o esta es la información que podemos sacar de este modelo de simulación. Entonces, esta estrategia se debería llevar a cabo y realmente monitorizar de algún modo lo que está pasando con sensores. Como conclusiones generales, si la planificación y manejo del riego tienen que ser mejorados, todos los elementos del continuo suelo, planta, atmósfera tienen que tenerse en cuenta en cada escenario, que la teledetección, los sensores de las simulaciones tienen ventajas y desventajas y que hay que combinarlos correctamente para extraer la información correcta. Y que esta presentación quiere destacar que cualquier metodología tiene que ser considerada y que todas ellas son complementarias de las otras. Y nada, muchas gracias. Si tenéis alguna duda podéis enviarme algún correo, que aquí en el correo que aparece en pantalla, y podéis seguir Lab Ferrer mediante Twitter y LinkedIn. Y como ya he dicho, si tenéis tiempo podéis consultar nuestro blog de biofísica ambiental. Muchas gracias.